este momento más, pero más indicado para que Marina Arias, la lectora amigable, nos traiga otros de sus libros. No son de ella, ¿o sí? Sí, son de ella. Son de ella de alguna manera, pero están escritos por otra gente. No me voy a apropiar de la letra de otro. No, vos te aprovechás. Pero es de ella. No me aprovecho. Te aprovechás del escritor, porque el escritor escribe el libro, vos lo lees. Yo no sé los pero escritores todos se cómo aprovechan, hacen. sí. Porque es verdad. Todos dialogan entre sí. Son gente prácticamente abusada por el resto de la sociedad, los escritores. La verdad que sí. Eso se escribe y después lo lee cualquiera. Ni sabés quién te lo está leyendo. Y te suman sentidos los lectores, siempre. Y encima eso, para peor. Bueno, hoy, justo que la semana pasada ocurrió el 15º Festival de Poesía en el Centro, en el Centro Cultural de la Cooperación. Y justo que se reimprimió, hoy traje uno mío, mira, La Felicidad Ajena, mi libro de poesía. Dije, bueno, vamos a hablar un poco de poesía, así que traje 2 libros de poemas. En este caso, hoy traje 2 libros. Como una ofrenda extraña, de Martín Dilicio, y Perdido, de Marcelo Saltal. Son lindos los dos. ¿Viste? Mira. Son muy lindos, muy son lindos libros objetos. Y el mío también es. Y el tuyo también, el tuyo Los 3 son lindos. Son medio, ¿no? Del tamaño medio parecido. Perdido es el de Saltal, y como una ofrenda extraña. Digo. No, Perdido dije. No, me sonó Perdido y digo, qué raro. No, Perdido. Bueno, como una ofrenda extraña, de Martín Dilicio. A ver. Es como si lo que hiciera es poesía ecoambiental. Habla de la naturaleza, casi como de algo, cierta crítica al antropocentrismo, a esta idea de que el hombre sea como lo central en el universo, esta crítica al especismo, esto de tomar a los otros animales como especies animales y salir un poquito del centro de la escena y mirar a la naturaleza un poco hacia afuera, como para decir algunas cuestiones vinculadas también a cierto, al calentamiento global y a cierta afección de la naturaleza. En ese punto me pareció súper original. Habla de la pérdida de biodiversidad, de la crisis climática y de justicia ambiental también. Esta cosa como de volver un poco las cosas a su cauce. Qué peligro también. Pero, justicia ambiental. Claro, porque la justicia ambiental en principio por ahí la pagamos nosotros. Sí, claro, hay que ver qué pasa con eso. Es un tema, pero en principio por lo menos señalar algunas cuestiones y poder hablar sobre esas mismas cosas está bueno. Pero además, como toda buena poesía, el libro de Martín Dilicio habla del lenguaje, ¿no? La poesía se caracteriza por eso, más allá de el objeto sobre el que hable o el estilo o cual sea la mirada, hay algo de replegarse sobre el lenguaje que es propio del género. Claro. Y como buen libro de poemas, como una ofrenda extraña, también hace eso. Hay como una voz lírica que contempla, escucha y nombra las cosas de la naturaleza como si las estuviera viendo por primera vez. Ahora van a ver cuando les lea un par de poemas. Sobre todo de lo que habla, como una ofrenda extraña, es de volcanes. Y ahí también me pareció súper original. Qué raro. Es casi un libro dedicado a los volcanes. La figura del volcán está como simbolizando algo de lo incontrolable e imponente de la naturaleza, con ciertas paradojas. Ahora, cuando les lea alguno de los poemas, van a ver de lo que estoy hablando. Miren, dice así. A ver. Y aparece el tema de los volcanes. El calor que llevan dentro no puede medirse. Como se miden las distancias entre las ciudades, los glóbulos blancos en la sangre, el valor de la divisa, el peso de los recién nacidos, el aniversario de los muertos, la pobreza de los países, las alturas sobre el nivel del mar. Los volcanes son peligrosos, solo si entran en erupción. Lanzan piedras y nos golpean, bloquean caminos, destruyen los techos de las casas y de las escuelas. Pero si se apagan, se vuelven sensibles, se les puede acariciar el lomo, ronronean, si hasta incluso podemos recostarnos en sus laderas, apoyar la palma de una mano sobre su falda, sentir el calor de su pasado.
Qué lindo. Los volcanes cambian, se controlan cada tanto, como si fuesen un lunar del que desconfiamos. De verano en verano pensamos en él, más marrón, más grande, más oscuro. Lo protegemos del daño solar, evitamos tocarlo demasiado. Estamos atentos al volcán y al lunar, al color del humo, los olores, la forma del cono, una manera de evitar la biopsia. Podríamos guardar fotos viejas o cuadros pintados con ese paisaje y comparar con cautela. Si los cambios son lentos, pueden pasar desapercibidos, pueden engañarnos. Podemos creer que lo que vemos es lo que vimos siempre y que nada cambió, mientras se gesta bien en lo profundo la próxima erupción. Y el último que les voy a leer es este. Hay cosas que todavía no se pueden hacer. No podemos construir un volcán nosotros mismos. No hay planos ni maquetas que nos ayuden en la tarea. No podemos siquiera decidir cuál de todos apagar y cuál de todos encender. Pero viste todo lo que dice, sí, a partir de observar la naturaleza intrínseca de un volcán. Ajá. Y esto de que, bueno, es incontrolable, pero al mismo tiempo después, cuando está apagado, es algo que uno puede disfrutar. Claro. Y ahí hay una cosa paradójica que me pareció súper interesante. Igual me intrigó mucho de dónde salió esta idea de... Es raro, ¿no? Poética de los volcanes. Claro. Y le pregunté a Martín Dilicio cómo surgió esto de escribir un libro sobre volcanes, y Martín me contestó esto. La serie de poemas de estilo volcánico nació en 2009. Yo tenía un par de poemas escritos de otras cosas nada más, pero vengo de la narrativa. En 2009 estaba en México y subí al volcán Paricutín, en el estado de Michoacán, que es el volcán más nuevo del mundo. Es un volcán que tiene la edad de mi viejo, es del año 43, me parece. Y ese volcán obviamente cambió la fisonomía de la zona, sepultó un pueblo, enterró un valle y demás. Y me llamó la atención cómo cambió todo alrededor a partir del volcán, y no era un volcán milenario, sino que era ahora, de hace poquito. Sobre eso empecé a escribir poesía sobre cómo afecta un volcán la vida cotidiana de la gente, y después eso fue mutando y quedó esta colección de poemas que después con Patronus, con Javier Roldán, le dimos más forma y mejor, y bueno, así nació como una ofrenda extraña. Bueno, además de la explicación de por qué él escribió un libro de poemas a los volcanes, este dato de un volcán que surgió en el año 43, a mí me dejó que tiene patitiesa. La edad de un hombre. Claro, aparte, viste, dice que tiene la edad de mi viejo, me gustó eso. Sí. Pero además, uno, no sé, yo pensaba que los volcanes eran todos de yo milenarios. También, que eran todos viejos, que no salía un volcán. O sea que mañana puede aparecer otro volcán. Y sí, en terrenos como estos, ¿no? Como en México, sí, claro, lugares que están como más, que se mueven las placas teutónicas, claro, se dice. No, tectónicas. Tectónicas. Bueno, miren las cosas que pueden pasar. Bueno, ahí también Martín mencionaba lo de que armó el libro con un editor, y yo pensaba qué importante que es, sobre todo en los libros de poemas, la figura del editor, que muchas veces ordena cierta pulsión de decir, que digamos, por ahí el poeta puede estar como preocupado más por lo que quiere decir sobre el lenguaje, esto de las palabras, ¿no? Y encontrarle como la unidad a un libro muchas veces puede ser un aporte importante del editor. Por ahí en otros géneros el trabajo del editor es distinto. En el caso de la poesía me parece fundamental. Pero te elige poemas, se mete adentro de los poemas. Se puede meter. Hace lo que quiere. Hace una especie de curaduría muchas veces el editor, que es decir, bueno, a ver, de esto va más para acá, esto para acá, bueno, ¿por qué no vas más por acá? Me parece que es interesante. Por lo menos conozco grandes editores de poesía que casi que trabajan como a la par, ¿no? Es como una tarea distinta que el editor de novelas. O sea, acompaña mucho la escritura. Me parece que sí, depende del poeta, ¿no? Pero claro, en muchos casos me parece que pueden hacer un trabajo ahí de ordenar cierta pulsión expresiva interesante. No sé si es el caso, igual me estoy metiendo, no sé si es el caso. No, pero estaría bueno un día hablar con un editor. Sí, no sé si es lo que hizo Javier Roldán en el caso de como una ofrenda extraña, pero bueno, por algo Martín ahí en el audio, claro, Martín Dilicio lo mencionaba. Lindo laburo, ¿no? Sí. Ser editor. Claro, bueno. Laburar con escritores, con poetas. Sí,
Claro, y además en general son escritores también, ¿no? Claro. Porque tienen que tener cierta imagino que sí. afinidad y sensibilidad. El otro libro de poemas que traje hoy es Perdido, de Marcelo Saltal, que quizás es como lo opuesto al el de Martín Dilicio. ¿Por qué digo lo opuesto? Porque como una ofrenda extraña, mira hacia la naturaleza, mira los volcanes, Sí, y lo que hace Saltal en Perdido es introspección, mira para adentro. Ajá. Como si se diera vuelta a los ojos y habla como de su interioridad. Entonces ahí me parecía que eran como opuestos complementarios en un punto. También por eso los traje juntos. Y también traje estos dos porque los dos escritores en realidad no son solamente poetas o originariamente poetas. Martín Dilicio, como él bien dijo en el audio, es narrador, tiene libros de cuentos y novelas, y Saltal es actor. O sea que en algún punto, digamos, visitan la poesía, pero no es su métier original. Claro. En el caso de ninguno de los dos. Como vos. Como yo, sí, es verdad. Pero hay algo ahí de, bueno, que también me surgía esta duda. ¿Qué es lo que tiene la poesía que nos atrae aún a aquellos quienes no la tenemos como la primera voluntad, deseo de escritura, ¿no? Claro. Hay algo ahí de, bueno, algo que se canaliza a través de la poesía que no anda por otros lugares. También hay que animarse, no sé. Es muy difícil la poesía. Sí. Entonces a lo mejor cuando ya tomaste confianza porque escribiste otras cosas, te autorizás. te autorizás. Puede ser algo de eso, que autorices a tu voz lírica una vez que decís, o también que te permitís decir, bueno, yo no soy poeta. Como que también te libera del peso, me parece, de la figura del poeta, ¿no? Sí. Que además tiene un peso, bueno, los grandes poetas, ¿no? Las tradiciones, no sé, los premios Nobel poetas, y hay algo ahí, bueno, también de cierta... Porque aparte el poeta, claro, tiene una entidad mucho más lírica o mucho más, no sé si artística o algo así, o estética. Y mucho más que un tipo que escribe novelas. Claro, y se lo supone como más vinculado, como, lo voy a decir así rápidamente, como con el más allá, con las musas, con algo de la sensibilidad que no es terrenal, ¿no? Y es verdad también que los poetas son chantas, muchos, y se ubican ahí. Y sobreactúan eso, ¿no? Sí, claro. Cosa que los escritores no tanto. Por ahí los escritores... A ver, el escritor... Nadie habla... Mira, te lo voy a decir así. Nadie habla del oficio del poeta. Y sin embargo se habla del oficio del escritor muchas veces. Porque el escritor está más anclado y agarrado de lo racional, lo inteligente, y al poeta lo inteligente no es su tema, es lo sensible. Sí, esto igual son todos los... En esto que son como prejuicios. En los prejuicios, que quería decir eso. En los prejuicios vinculados al campo de la poesía, no es verdad, y por supuesto que si hay algún poeta escuchando nos va a decir lo contrario, pero en el imaginario nosotros suponemos que los poetas son esa gente que no está preocupada ni por pagar la luz, ni por son publicar. Los estereotipos, digamos. Claro, tal cual, los clichés. Pero bueno, algo de eso hay. Bueno, ninguno de los dos es originariamente poeta, ni Saltal ni Dilicio, y por eso también me parecía interesante. Perdido es un libro más introspectivo e íntimo. Habla de la condición humana consigo misma, o sea, yo decía, es como que los ojos miran para adentro de la voz lírica, pero también habla de la lengua, como toda poesía, pone en evidencia la polisemia de la lengua. ¿Qué quiero decir? Que hay palabras que significan una cosa y la otra, ¿no? Que abren abanicos de posibilidades de sentido, y de eso ahí también la poesía va como encadenando o jugueteando con esas cuestiones también. Tiene un introito Perdido, no vamos a decir prólogo, porque así está nombrado como introito, escrito por Fernando Noy, que por ahí lo ubican, es un performer, poeta e intelectual del under argentino, que describe este libro como un viaje hacia la perdición y el reencuentro con la esencia del poema. Noy señala la perdición que canta para reencontrarse en el áureo y también imprevisible sendero del poema, usurpando al silencio su eterno resplandor, habita estas páginas. Mirá todo lo que dice sobre el libro. Les leo un par de poemas para que vean de lo que estamos hablando. A ver. Poema 19. Me hubiese gustado, pero no fue así. No para mí,
yo nunca llegué hasta ahí, ni a ningún lado. Ese es mi sitio, el de los nunca nada, ni calor ni responso, meta cero a la izquierda, pura agitación que me envilece. Lleno de moscardones, mi pobre y atribulado corazón. Poema 20. Solo el rescoldo de la derrota, el de la risa burlona en la cara de otros, mirándome a mí, lo sé tanto que ya ni me espanto, amargo blues oxidado por el alcohol, más que actor, me pienso, duele decirlo, puro payaso barato y procaz, eterna lentitud mía de poesía ramplona y tortugas borrachas, es mi club. Nunca aprendí a correr, solo caigo, sé caer, el abismo no es una bella canción, te lo digo yo. Y el último es así, Perro se llama. Duermo en el piso como los perros. Me he acostumbrado, en cualquier momento comienzo a morder. Quiero ser malo. Tiene un epígrafe el libro, además del Cuarteto de Nos de la banda uruguaya, que dice: mi corazón vacío no soporta una ausencia más, que es de una canción del Cuarteto de Nos. Otra vez ahí está, ¿no? Esta cosa de estar hablando de sí. Y yo sentí que en esta poesía de Saltal había vibrando un montón de lecturas y de insumos que podían tener o no que ver con la poesía, ¿no? Como sentí como en la biblioteca de Saltal en muchos de los poemas. Esto cuando yo digo, bueno, como algo metaliterario, ¿no? Como que había ahí un diálogo con otras obras y otros textos. Así que le pregunté a Marcelo Saltal cuáles son las lecturas que para él están detrás de este libro de poemas perdido, y Saltal me contestó esto. Los distintos néctares, influjos que hacen al entramado de mi libro es la poesía de algunos poetas que me siguen atravesando hasta el día de hoy en su tono y en su contenido, como el caso de Cesare Pavese, Bukowski, algunos poetas surrealistas, como el caso de André Breton, Jacques Prévert, algunas cosas de Lorca también, Baudelaire, y muchos poetas que provienen del mundo del rock, como es el caso de Spinetta, Leonard Cohen, Lisandro Aristimuño, y hasta Gabo Ferro, que hay un poema dedicado a él. Bueno, ahí variadito a la lectura, y hay un poema dedicado a Gabo Ferro. Bueno, Perdido de Marcelo Saltal, como una ofrenda extraña de Martín Dilicio, opuestos complementarios para el día de hoy. ¿Y de la felicidad ajena de tu libro no vas a hablar? No, lo traje nada más para contar que se reimprimió. Pero se reimprimió. No, esto sí está marcado, pero no, se reimprimió, está llegando a todas las librerías. No, me da vergüenza. Te lo leo yo si querés. Bueno, entonces después lo lees vos. Perdido, de Marcelo Saltal, tenemos como una ofrenda extraña de Martín Dilicio, y tenemos también el de la propia Marina Arias, La felicidad ajena. Gracias. No, gracias a ustedes. Marina. Esto fue... Por favor. Terminalo vos, Marcelo. No. Sí. Gracias, Marina, por este programa. Amigable. Y esto fue el espacio de Marina Arias, nuestra lectora amigable. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Nos amigan a todos con la lectura. Ya está. Y el poema, novelas, la novela. Bueno, y que te quiero agradecer.